En primer término, lo que nosotros estamos señalando es la muy buena investigación que viene haciendo la justicia federal, especialmente el empeño y el esfuerzo que lleva adelante el fiscal Sabadini, que ha trabajado muy bien con las limitaciones que tiene desde infraestructura a elementos de investigación, pero lo vimos muy decidido, al igual que su secretaria de trámite y el personal de la Fiscalía. Nosotros fuimos convocados en enero por el fiscal para que aportáramos elementos que nosotros teníamos en nuestro poder para expresar en documentos las investigaciones que hicimos en el primer semestre del 2014 sobre el manejo que se producía en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia cuando el ministro era Lugo y cuando el gobernador a cargo de la provincia era el doctor Vasilev Ivanov, que lo nombró ministro de Desarrollo Social. Y después de 3 documentos que fueron publicados en la segunda quincena de junio del 2014 y la primera semana de julio del 2015, en donde desarrollamos y describimos la mecánica de cómo se operaba para el debido de fondos, para la malversación de fondos, que se conoció como los polirrubros, el documento, los polirrubros del Ministerio de Desarrollo Social. Al mes siguiente publicamos un documento importante que sintetizaba el manejo irregular de fondos públicos antes del Mundial del 2014 a través de Lotería Chaqueña, cuando compraban al triple de su valor o más 60.000 camisetas de Argentina con impresiones, y después veíamos la nómina de los que cobraban, y la mayoría de las personas que cobraban no eran comerciantes de prendas deportivas, no eran industriales de impresión o cosas de esa naturaleza. Esos documentos fueron incorporados a la investigación y los soportes, o sea, la documentación que nosotros cotejamos en esa oportunidad, nosotros lo entregamos completo a la Fiscalía. Y hoy se conoce que también se está investigando por lavado todo el manejo de recursos económicos en torno a la firma PIM, que es la empresa a la que se concesionó el manejo de los residuos sólidos urbanos y no convencionales en contratos millonarios, que nosotros publicamos antes de las elecciones a gobernador, en el que resultó victorioso finalmente el ingeniero Pepo. La documentación también está a disposición de la Fiscalía Federal, o sea que por más que en aquel momento nos sentíamos en algunos momentos desalentados porque no veíamos que nuestras investigaciones se tradujeran en investigaciones en los tribunales de Chaco, ahí nosotros llegamos a la conclusión de que la justicia penal chaqueña estaba durmiendo una gran siesta, y que esa siesta dormida significaba una herramienta más que auspiciaba la consolidación de la corrupción en el sector público y auspiciaba un crecimiento de la escala de corrupción y de la captura de fondos públicos por vía de desvío de fondos. Nosotros hasta ahora, cuando inició el Procurador General con 3 fiscales y anunció el inicio de la investigación, debemos señalar que mantenemos nuestra duda razonable, objetiva, respecto a la neutralidad, a la eficiencia, a la transparencia de la justicia penal, que es la que atraviesa una mayor crisis de todo el Poder Judicial, de todas las ramas del derecho, y miraremos con mucha atención esa investigación. Y ayer un compañero nuestro se comunicó con la doctora Grifi Barreto, que es la jefa del equipo, señalándole que el Centro Mandela quiere ser citado, convocado
para a través mío prestar declaración testimonial y entregar toda la documentación que tenemos sobre desarrollo social, sobre el Ministerio de Infraestructura, sobre Fiduciaria del Norte, sobre salud, sobre educación, en todos los ámbitos en donde se armaron fondos fiduciarios manejados por la Fiduciaria del Norte, que estamos empezando a dar a conocer los manejos millonarios que tienen, absolutamente desnaturalizando el objetivo de creación de esa compañía, que es una sociedad anónima que no está controlado por el sistema de control del sector público, que es la ley 4787. Estamos analizando el prebalance. Los valores que encontramos son vergonzosos. Evidentemente convirtieron a la Fiduciaria del Norte en una offshore, y así vinieron actuando desde la creación. Fíjense que durante el mandato de Capitanich volcó 1.000 millones de pesos para distintos fondos fiduciarios. Hoy están en actividad o activo 64 fondos probablemente. El que está en investigación es el que se formó para pagar publicidad y propaganda del gobierno. 1.000 millones volcó Capitanich. En el primer año de gestión de Pepo volcó 6.000 millones de pesos. Se concentró en la Fiduciaria del Norte todo el paquete de compra de bienes y servicios de todas las jurisdicciones presupuestarias con manejo de fondos. Y creo que hay un gran lavado, una gran evasión tributaria. El allanamiento que se hizo el 8 de marzo en la fiduciaria consta en el prebalance, y el directorio dice que supone que no va a producir un impacto negativo superlativo en los estados contables. El auditor externo está mirando con pinza, que es una organización y una entidad prestigiosa de Buenos Aires, que cobra muchísimo dinero para hacer auditorías contables externas, pero que no va a hablar irregularidades. Y la Comisión Nacional de Valores tiene el ojo puesto sobre la Fiduciaria del Norte, porque la Fiduciaria del Norte se transformó, entre otras cosas, en una financiera y opera en el mercado de capitales, en fondos de inversión. Uno nos preocupa muchísimo. ¿Cómo es la conexión Paraguay con Fiorito y su consultora, doctor? Bueno, ahí hay que ver la triangulación del Banco del Chaco, Fiduciaria del Norte y ECOM. La fiduciaria tiene porcentajes de acciones en ECOM, importante. Sí. Poco, pero lo tiene en el Banco del Chaco. Y después en el Forcor también, pero eso es simbólico. ECOM tiene una extensión de TV en Asunción, para que una repetidora. Hay que ver el flujo de fondo a través de esa cuenta, y después hay que analizar también el desempeño de el Patricio Fiorito como gerente general de la filial de Asunción de la Casa de Cambio Puentes Hermanos. Él está radicado allá. Sí, y tiene un manejo importante de toda esa filial, tiene relaciones estrechas con la Fiduciaria del Norte, y hay que entender que la plata desviada, por lo menos para nosotros hasta aquí, son millones y millones de pesos que no se agotan en 15 lanchas, en una casa fastuosa, o en viajes al exterior, o en equipamiento la compra de equipamiento de cualquier naturaleza. La figura de Cristino Villalba en este tema. El hombre de todo por 2 pesos. Sí. Creo que es todo por muchos pesos. Es un hombre importante que supongo que la Fiscalía lo debe estar investigando y le va a encontrar suficientes elementos en materia de evasión tributaria y probablemente de lavado de activos. Ahora, tengo entendido que de la Justicia Federal trataron de comunicarse con el ministro del área del Paraguay para ver si se encontraban ciertos activos en Asunción, si ciertos activos en dinero físico también están en ese territorio, pero no hubo una respuesta favorable por parte del gobierno paraguayo. Ese es otro territorio offshore, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es un paraíso fiscal. Por lo tanto, nosotros hace rato venimos mirando si ese no es el portaaviones donde aterrizaron muchos millones de pesos, y eventualmente desde allí ser regirados
a inversiones inmobiliarias en algunas de las playas de Brasil. Pero bueno, todo esto tendrá que investigar el fiscal. Nosotros tenemos bastante información, podemos comentar a través de los medios o públicamente aquello que no conspire contra el avance de la investigación y contra la efectividad de las medidas que se están tomando. Ahora, la detención que ordenó la justicia penal chaqueña, pueden tener razones suficientes o no, pero... ¿Por qué se apuraron tanto? ¿Y por qué actuó la justicia provincial ante la justicia federal? El tema es venían durmiendo una larga siesta, entonces se despertaron con la ropa sucia y tuvieron que lavarlo con una medida efectista, impactante, que es la detención. Lo que no mensuraron es la no coordinación con la justicia federal, a la cual por ahora le interesaba que estas personas estuvieran libres, porque había un doble tipo de control sobre ellas. Afectó la investigación de la justicia federal. Pero claro, como estaban durmiendo la siesta, los actos de corrupción le pasaban por las narices. La Procuración General, a cargo del doctor Cantero, a nosotros nos preocupa muchísimo desde hace muchos años. Entonces, de golpe despertaron en el medio de la pesadilla que había una justicia que estaba investigando los actos de corrupción, que son los delitos precedentes, y después, bueno, venía la evasión tributaria y venía el lavado de activos. Así que tomaron esa medida a los manotazos, sin considerar que podían afectar una investigación bien ordenada, bien planificada que se estaba haciendo, repito, a pesar de las limitaciones de investigación que tiene toda la justicia argentina, en particular la del Juzgado Federal acá de Resistencia y la Fiscalía, que trabajan en un departamentito más chico que nuestro estudio, y con todo el personal ahí apretujado, con papeles hasta colgando de los techos. Pero bueno, la verdad que hay que felicitar a la justicia penal, que haga lo que tiene que hacer, que es su obligación por otra parte. Pero nos acostumbramos tanto a que el acto de corrupción esté seguido de impunidad, que no está de más felicitarlo como están trabajando. Y usted sabe que nosotros no somos muy propensos a felicitar a los funcionarios públicos, ¿no? ¿Cuál es, doctor Rolando Núñez, su lectura de la conferencia de prensa realizada por el gobernador en estos días pasados? Y todavía no hay ningún funcionario designado para cubrir esas áreas. Nosotros sostenemos tres cosas: que el gobernador tiene que gobernar hasta el último día de su mandato. Para eso fue elegido por voluntad popular. Los que pescan, especulan, se tendrían que frenar. Los que creen que el caos es el camino, se tendrían que frenar. Acá el gobernador tiene que gobernar para todos los chaqueños y gobernar y administrar la crisis que se produjo dentro del seno de su gobierno, a 8 metros de su despacho, y después a distancias mayores. Es difícil que un gobierno se reponga cuando se entabla la sospecha de corrupción, cuando hay avales de investigaciones judiciales o periodísticas. Está en un problema, ha perdido gran parte de su crédito el gobernador, y el crédito es la confianza pública. Cuando se rompe la confianza, los gobiernos tiemblan, y algunos carretean. Pero insisto, tiene que gobernar hasta el final de su mandato. El Poder Legislativo tiene dos funciones: sancionar leyes y controlar al Poder Ejecutivo. En realidad controlar todos los poderes, pero estamos hablando del Poder Ejecutivo, particularmente el manejo de fondos públicos. Tiene que salir de la larga siesta de no controlar. Los órganos de control de la administración pública, de control financiero, contaduría, de control interno, contaduría general, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigación Administrativa, tienen que trabajar contra los actos de corrupción, esclareciéndolos y poniendo a sus posibles autores y responsables en manos de la justicia penal. Todos durmieron la siesta y de alguna manera todos se beneficiaron, quizás no con el acto de corrupción, sino pasivamente, con altos salarios, algunas prebendas,
algunos beneficios, algunos viajes, algunas promociones, algunas diversiones, pero la provincia está en una situación extremadamente delicada porque tiene crisis en todos los sectores: salud, educación, seguridad social, justicia. Esta crisis política institucional grave no era un lujo que podíamos darnos los chaqueños. Ahora estamos en manos de... No, porque tenemos todos los indicadores en baja. Todos los indicadores negativos, sociales, económicos, sanitarios, educativos, ambientales, un problema en cuenta corriente. Argumentan de que en la caja no existe suficiente como para aumentar más de un 10% el salario de los trabajadores, cuando la inflación fue del 24%, que inflación mentirosa. Aumentaron más ciertos valores, se escapa el combustible, se escapan las tarifas, se escapan los precios de los productos alimenticios, y en ese esquema caen los actos de corrupción. Doctor, ¿podemos convenir que aquí en la provincia del Chaco, a partir de el primer gobierno del doctor Ángel Rosas, comenzaron los hechos de gran corrupción en la provincia del Chaco? Capaz que haya sido una bisagra. El primer gobierno fue de TENEP, el caso simbólico, salió de los durmientes. El doctor Baroni no se conoce caso de corrupción. Tahuina tampoco. Tahuina no se conoce, y cuando se conoció eran bagatelas en su entorno más cercano. Ángel Rosas fue un disparador. Concentró todos los poderes del Estado, pero además, aprovechando la ley de emergencia financiera, empezó a establecer cambios en los destinos de los fondos. Y como tuvo doble mandato, el encuadramiento por el abuso del uso financiero de los recursos y desvíos de destinos lo arregló dibujando lo que sería la armonización financiera en papeles, pero dejó un lío bárbaro. Y él fue el creador de la fiduciaria. No lo usó, tampoco lo usó Nikic, lo usó Capitanich, porque conoce de esto. Y la gestión de Capitanich fue caótica desde el punto de vista económico y financiero. ¿Y cuándo se disparó? Cuando incorporaron el hot banking, las transferencias electrónicas. El encuadramiento que tuvo que hacer al final de su doble mandato Capitanich dejó una secuela de deuda hasta ahora desconocida y que se acumuló durante los dos mandatos: el fenómeno del abuso del uso financiero de los recursos, gastar a cuenta de las futuras coparticipaciones que iban entrando. Fue caótico. Y en esto fue muy operativo el funcionamiento irregular de la tesorería general de la provincia, las omisiones de control por parte de la Contaduría General. Se disparaban con las claves que manejaban en tesorería pagos de sumas millonarias sin órdenes de pago, solamente con un memo del ministro. Y esto continuó hasta hoy. Ya hace un par de años, en algunos medios hermanos de ustedes, dijimos: estamos pasando el nivel de corrupción estándar, estamos entrando en hipercorrupción. Esta es la situación actual, es de hipercorrupción. Doctor, en su experiencia como abogado, ¿qué le indica? ¿Qué siente usted en su corazón, en su fibra más síntomas? ¿Qué le dice su experiencia acerca de cómo va a seguir esta mega causa? Ayer solamente uno de los detenidos prestó declaración a través de un escrito. Los demás detenidos se negaron a declarar: el caso de Rey, su esposa y su cuñado. ¿Qué derivaciones puede tener esto? Es habitual que cuando es citado por primera vez a declaración indagatoria, cualquier persona a la que se le atribuye un delito y le tienen que dar a conocer qué delitos son y cómo se cometieron y los artículos del Código Penal que violaron, se abstengan para que el abogado defensor tenga acceso al expediente y en el momento oportuno proponga que su cliente amplíe la indagatoria o directamente lo mantiene en abstención a lo largo de toda la investigación preliminar a cargo de los fiscales. Incluso algunos los mantienen en abstención ya en la etapa
de estar en cámara para dictar sentencia. Esa es una estrategia técnica que sigue cada... Pero en la primera es habitual, sobre todo cuando se trata de delitos complejos, múltiples, repetidos o delitos continuados, sobre todo cuando es de la función pública, que se los haga abstener. Eso no me llama la atención. Lo que me llama la atención es el nivel de corrupción. ¿Es prolijo que estén alojados en comisarías? Sí, porque la alcaldía no tiene más lugar. La mitad de los presos en el área metropolitana están en comisaría, porque la alcaldía está superada en su capacidad de alojamiento hace muchos años y tiene una población de 460 presos cuando originariamente era para 180 presos. La cárcel de Saspeña es para 500 y tiene una ronda de 480 presos también, y un colchón por si hay conflictos en los pabellones, como para poder localizar 20 plazas vacantes, digamos, que cuando hay congestión en las comisarías de Saspeña, que son 4 históricamente, también transitoriamente pueden estar ahí en la cárcel. Es que no se ha invertido en seguridad. Y obviamente están alojados en comisaría de nuestra ciudad porque actuó la justicia provincial. En caso de haber actuado la federal, estarían alojados en la U7. Tendrían que estar en la fuerza de seguridad que está investigando. Y en Gendarmería. Gendarmería, la prefectura es la que más está investigando. Ajá. Y con tecnología y recursos humanos. Tecnología de muy buena generación. La Procuración General de la Nación está apoyando la investigación y está monitoreando la investigación. Gendarmería hace su aporte. Gendarmería tiene celdas. Si la doctora Nirenberg ordena la detención de estas o más personas, ahí veremos dónde terminan detenidos finalmente. ¿Hay alguna posibilidad de libertad para uno de estos 4 sindicados como responsables de una variedad de delitos provinciales y federales en caso de acogerse a la figura de arrepentido? Mira, hay 2 cosas que hay que entender. La primera, todo proceso contra una o más personas, esas personas tienen que estar en libertad. Ese es el principio general. Claro. Se le puede restringir la libertad con una prisión preventiva en la medida en que pongan en riesgo el éxito de la investigación, destruyan pruebas o intenten fugarse. Claro. Lo que la mal llamada doctrina Irursum, que no es doctrina, es un pronunciamiento. Para ser doctrina le falta décadas. Con respecto a si podrán ser escarcelados o no, habrá que ver el avance del expediente. En relación a las medidas restrictivas a la libertad que resuelva finalmente la justicia penal, ahí veremos. Y pueden tener esta y otra persona prisión preventiva en sede provincial y prisión preventiva en sede federal. Son distintas competencias que se pueden colaborar, pero trabajan con independencia una de otra. Si el aporte que le hizo la justicia penal a la justicia penal chaqueña fue importante, le dio todo servido. Sí. La justicia penal chaqueña no investigó nada hasta ahora. Nada, de nada. Hay que ser concreto en eso. Doctor, y políticamente, por último, ¿sería un impacto muy negativo para la gestión de Pepo de que estos funcionarios salgan en libertad por el mensaje que se le da a la sociedad? La opinión pública siempre quiere que las personas imputadas de delitos, sobre todo cuando son delitos de esta envergadura, permanezcan presos, claro, mientras se investiga y se llega a la sentencia. Pero el principio general es que estén libres, salvo esas 2 situaciones que le mencioné anteriormente. Por supuesto que el costo político de todo lo termina pagando el gobernador, no hay duda. Aunque no tenga nada que ver, es el gobernador, es el representante legal de la provincia. A pocos metros de su despacho se produjeron hechos y argumentos que no los conocía. Aunque sea por esa razón, la gente le está retirando su confianza. Pero insisto, tiene que gobernar hasta el último día de su mandato. Acá no tienen que haber actitudes destituyentes en ningún sector. El planteo que ha hecho la ingeniera Ayala
me parece absolutamente antidemocrático y antirrepublicano, inesperado para una persona que ha sido funcionaria pública, que es dirigente político, sigue siendo funcionaria nacional. Habla muy mal de la ingeniera que se haya pronunciado en esos términos, pero también la evidencia en sus verdaderos pensamientos. A partir de ahora no me queda la menor duda que es autoritaria. Hablando de ella, de la ingeniera Aida Beatriz Ayala, se dispara el tema PIM. Hoy hubo allanamientos en el sindicato Unión Obrero de Empleados Municipales. Jacinto Zampayo, su hijo Facundo, ella también está implicada, está implicado su yerno. Usted sabe perfectamente, porque usted siguió el tema. Todos los nombres están en nuestros documentos. Desde Fischer, Balmaceda, todos los nombres están. El fiscal habrá considerado nuestros documentos, pero el fiscal tuvo que haber hecho su propia investigación. Por lo tanto, en ese sentido estamos tranquilos. Hemos aportado lo que estuvo a nuestro alcance y seguramente vamos a seguir apoyando la investigación, con una condición: nosotros no le hacemos una pregunta al fiscal de las medidas que está tomando ni de las pruebas que tiene. Respetamos a rajatabla los roles de cada uno. Nosotros no nos vamos para preguntar qué va a hacer mañana o qué pruebas tiene. Nosotros vamos y decimos, esto es lo que tenemos, y nos retiramos. Por supuesto, si intentáramos influir, imposible, que no está en nuestro ánimo. Nosotros llevamos elementos y se terminó la historia. Y esta investigación comenzó a fines de octubre del año pasado. Finalmente, doctor, y esto ya para concluir, ¿usted considera cuál puede ser la lectura política de su parte que el presidente Mauricio Macri haya pospuesto su venida a la provincia del Chaco? Recordemos que para el 22 de este mes estaba previsto un gran encuentro de los 4 gobernadores del NE aquí con epicentro aquí en la provincia del Chaco. ¿Usted cree que por estos hechos de corrupción el presidente de la Nación haya tomado los recaudos del caso y lo haya reprogramado para el mes que viene? ¿Está confirmada esa información? No, es un análisis. Si viene en un mal momento. Claro. Si reprograman, me parece mucho más prudente. Chaco está atravesando una profunda crisis institucional y política. Por lo tanto, tenemos que darnos el tiempo para reponernos, reorganizarnos, y lamentablemente en los primeros niveles del gobierno provincial están como tildados. No se está gobernando. Esa es la realidad. Y es preocupante. Por lo tanto, me parece que si reprograman es mejor. Le conviene a los otros gobernadores, le conviene al presidente. Tenemos que resolver esto los chaqueños. Necesitamos un poco de tiempo, reponernos de las malas noticias e instrumentar un plan de gestión, un plan de recuperación de confianza de la opinión pública, y un plan de transparencia y de efectividad. Y el gobernador tiene todos los frentes abiertos con huelgas en marcha. Por lo tanto, me parece que nos deben dejar respirar un poco los chaqueños. Tenemos que recibir menos visitas y conversar más entre nosotros. Sí, yo creo que coincidimos en el hecho político de que, bueno, el presidente observó todo este gran drama, este gran problema que tenemos los chaqueños, que decidió prorrogar. Esto es información y está confirmado para el próximo 9 de abril. Bienvenido. Y si hay que postergar el 9 de abril, no hay problema. Los chaqueños necesitamos trabajar mucho y construir nuestras propias soluciones, que son muchas las que hay que generar. No es fácil que se vaya todo el núcleo del equipo de gestión del gobernador, el núcleo del equipo de consulta y de toma de decisiones. No es poco lo que ha ocurrido. Hay un vacío en torno al gobernador. Y encima no hay muy buena respuesta dentro de su partido para proporcionarle funcionarios que manejen situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Una situación de cuasi colapso político institucional en el Chaco. Se puede evitar el colapso administrando la crisis y gobernando.
Y creo que a eso tiene que dedicarse el gobernador, su equipo, el que reconstruya, los legisladores, el Poder Judicial, todos tienen que gobernar, cada uno haciendo la función que le corresponde. Muchas gracias, doctor, muy amable. La palabra al doctor Rolando Núñez, titular del Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela.